Estamos muy conformes con el plantel que tenemos. Los jóvenes han dado un paso al frente y han aprovechado sus oportunidades. Se merecen la misma oportunidad que los otros de jugar porque han hecho un esfuerzo importante, porque están en un buen momento y cuando necesitamos la frescura por la seguidilla del partido, eso, vuelvo a insistir, han dicho presente, nos complica a nosotros en la hora de tomar las decisiones para formar el mejor equipo. La continuidad que han tenido en los entrenamientos, eso es esencial, se lo digo a los futbolistas, tener continuidad y no interrupciones con lesiones, y después obviamente la confianza que uno como entrenador debe intentar darles para que ellos saquen su mejor versión. Lo que nos ocupa y nos preocupa es el grueso del grupo y que todos tengan actuaciones como la de hoy, independientemente de todas las variantes que hicimos. ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a Fútbol Picante. Aquí estamos Héctor Huerta, Jorge Pietrasanta, César Caballero y Michel. Y abrimos con esto, Jorge Pietrasanta, la victoria del América 3-0 frente a San Luis. Sigue invicto el equipo de las Águilas, el único invicto del torneo junto a Xolos, que son los primeros dos de la tabla. Ya estaremos platicando de ciertas circunstancias que también han llevado a esto a las Águilas del América. El equipo de Guillermo Almada ganó, gustó y goleó. Gol de Perea, gol de Veiga, un golazo también el que marcó y derrotó al Atlético de San Luis. ¿Cómo estás, Pietra? Pues de entrada, mi querido Michel, saludo también para el queridísimo Héctor Huerta y César. Mira, de entrada me encantó la toma, ¿no? 3-0, 3-0. Es que yo cuando pierden no se ve nada, pero aquí, no, yo vi el 3-0. ¿Cuál es la producción? Vi el escudo del América y lo primero que me vino a la mente fue Jorge Pietrasanta. Sí, claro. Ahora, tienes razón, con un calendario cómodo, pero tienes razón, porque dentro de ese calendario cómodo, el equipo camina, le da la vuelta a Almada y convence, ¿no? Porque puedes tener un calendario cómodo y con esa comodidad no hacer nada. De acuerdo, Querétaro. El América lo hace, salvo el partido con el Potro de Hierro del Atlante, que el Atlante que le ha sacado puntos a todos, resultado, y que le ha sacado a los de acá puntos a todos. Exactamente, sí. Entonces, porque puede ser argumento de muchos, no, pues es que le pusieron un calendario a modo, no, porque de alguna medida al Guadalajara también. Es un calendario cómodo que el América lo ha aprovechado a la perfección. Con eso saludo a Héctor Huerta. Calendario cómodo, de cierta manera, para el América. Hay que decirlo, victorias frente a Querétaro. Vino el partido entre Atlante, Santos y San Luis, los primeros 4 rivales a los que ha enfrentado Héctor Huerta, pero de los primeros 9 partidos del América, solamente sale en 2 ocasiones del Estadio Azteca y 3 visitas. Eso no se ve siempre. No se ve siempre. Está muy cómodo el calendario. Muy favorable, muy adecuado. Además, ayer metió casi un equipo alternativo. O sea, prácticamente 7 canteranos, ya estaremos platicando de ello. Tenía muchos jugadores. Perea, por ejemplo, arrancó el partido, no había arrancado, Violante lo descansó a Cáceres, descansó a Brian, o sea, descansó a muchos de los titulares del equipo y aún así, mismo Kevin, creo que no. Kevin Álvarez, ¿no? No. Israel Reyes tampoco, entonces tampoco. Metió un equipo muy alternativo como para que San Luis hubiera sacado mejor renta de este partido. De acuerdo. Sí. Y San Luis, yo no lo vi tan mal a San Luis, creo que tuvo 2 ocasiones de gol muy claras. 30 minutos muy bien claras, competitivos, sí. Y luego viene el gol del América, y luego viene la expulsión de Bambú y ahí se complicó todo. Ya voló, el 3-0 incluso se me hace mucho castigo para San Luis. Ya. Sí, igual, pienso lo mismo. Decía César de las 2 visitas que tiene el América, la primera fue abriendo el torneo ante Querétaro. La próxima jornada será el viernes, América estará visitando a Juárez, que es de los 4 equipos que no han ganado un solo partido. De hecho, ni siquiera ha sacado un punto, ha perdido los 4 el equipo de Juárez y fue exhibido por Rayados de Monterrey en esta jornada. 5 y luego 6. Sí, y va a jugar de visitante contra Cruz Azul, pero en el Estadio Azteca, ¿no? Que es cuando se le puede complicar un poco el calendario al América. Viene Cruz Azul, viene Chivas, pero antes está esa visita frente al equipo de Juárez. Ahora Juárez lo y de luego Perea. Puebla, ¿eh? Y luego Puebla. Sí. Lo de Perea. Anotó en la Leagues Cup y ahora hace su primer gol en el torneo. ¿Qué pasó, Mitch? ¿Cómo estás? Saludos para todos en la mesa de Picante. Sí, me parece que ha mostrado buenas cosas este jovencito colombiano Perea, con mucha explosión, que se ha adecuado bien al sistema de juego de Guillermo Almada, que ya sabemos que es un tipo complicado en sus tratos, pero al menos futbolísticamente me parece que sí ha logrado impregnar en poco tiempo un estilo de juego. Ha tenido ya jugadores que poco a poco comienzan a convertirse en fundamentales. Vamos a poner el caso de Ramón Juárez, que con Jardín estaba prácticamente borrado. Con Almada tiene muchísima actividad y lo ha hecho
de buena manera. Entonces, creo que hoy América camina cómodo, camina tranquilo, sí aprovechando el tema del calendario. No me gusta decirle fácil porque al final de cuentas todos los equipos se enfrentan contra todos. Sí es un calendario cómodo, pero hay que saber aprovecharlo, hay que hacer un colchón de puntos, porque quieras que no, los rivales difíciles en algún momento los tienes que enfrentar. De eso no te vas a salvar. Entonces, el que llegues con ese colchón de puntos y haber aprovechado esta parte del calendario, me parece destacable para el América. No acentúes mucho lo de calendario fácil. No, porque... yo cómodo. Fácil no es. Ya. Fácil No lo acentúes mucho, no te vayan a tundir luego con todo, ¿eh? Es que tampoco es decir calendario a modo, porque esto sería como arreglado. Sabemos que las televisoras intervienen. Bueno, pero Yo estaba por eso recién puse remodelado tema del el Guadalajara. estadio, había que tener varios partidos ahí, creo que No, el peso de la está América bien. y se vio, Ahora, ¿no? esa comodidad de calendario hay que aprovechar. eso estamos de acuerdo. Absolutamente. Eso estamos de Y acuerdo. América lo ha hecho. Hay Sí. que ganar los partidos como sea y no es una situación desde luego fácil para ningún equipo. Vamos arrancando fútbol picante y Marcelino Fernández del Castillo está listo con la información del América desde Cuapa. Vamos contigo, Marce, platícanos un poco primero cómo cayó esta victoria para el equipo del América que sigue de líder ahí junto a Xolos en la Liga MX. Marce, bienvenido. Saludos, Michel, amigos de Fútbol Picante. Ya escucho que tienen muy bien marcado el discurso de todos los partidos son difíciles. Ya los ha impregnado mucho el fútbol y sus declaraciones. Todos los partidos son difíciles, hay que jugarlos, etcétera. Pero bueno, yendo específicamente a la información en América. Están muy contentos la directiva con el arranque que ha tenido este equipo. Quizá ha superado un poco las expectativas con esta transición, con este cambio de Jardine a Almada, con una metodología de trabajo diferente, con un modelo de juego también distinto que Almada ha encontrado la forma de que su equipo responda desde el inicio y esto es un reflejo también de lo que ha sido Almada en otros equipos. Cuando llegó a Santos fue lo mismo, cuando llegó a Pachuca también fue lo mismo, ¿no? Sus arranques suelen ser de esta categoría, ¿no? Después viene el otro tema, ¿no? Están conscientes que al equipo le falta reforzarse. Tiene 2 plazas de extranjero disponibles, una de ellas la prioridad es para contratar a un centro delantero, porque saben, y viendo también lo que sucedió ayer con la jugada de Henry Martín, necesitan un futbolista de mayor calibre en esa zona para que cuando venga la parte fuerte del calendario tengan un equipo mucho más fortalecido. Por eso, en las 2 semanas que restan de calendario, la prioridad es encontrar a un centro delantero y definir qué va a pasar con Víctor Dávila. En caso de que no se encuentre en el mercado extranjero a un futbolista que cumpla con las condiciones que necesita América para la posición, Dávila podría quedarse. En caso de que lo encuentren, Dávila iría a préstamo a Colo-Colo de Chile. Está en la parte final de su rehabilitación, entonces también es un volado de alguna manera saber en qué nivel pueda regresar el delantero chileno. En ese sentido, Marcelino, lo que mencionabas de los 2 cupos de extranjero que tiene todavía el América, los refuerzos que está buscando el equipo dirigido por Guillermo Almada, uno de ellos centro delantero. ¿Se tiene algún perfil? ¿Se ha tomado en cuenta el director técnico para buscar a estos refuerzos? ¿Hay algunos nombres probables? ¿Qué se sabe al respecto, sobre todo de ese centro delantero que está buscando América, Marce? De momento no se han sabido los nombres, pero sí están en constante comunicación con Guillermo Almada para saber cuál es el perfil de centro delantero que busca, ¿no? Lo que ha tenido Almada en sus anteriores equipos, pues recordemos a Nico Ibáñez en Pachuca, en donde se cansó el argentino de hacer goles. Le gusta un delantero fuerte, que retenga bien la pelota, que juegue bien de espaldas, pero que también sea sacrificado para ir a perseguir a los centrales y presionar desde ahí la salida. Para Almada, el centro delantero es el primer defensor y con la labor que hace tapando a los centrales, tratando de recuperar desde ahí la pelota, es lo que busca, ¿no? Un delantero con sacrificio, un delantero que retenga bien la pelota y que sea un buen rematador de cabeza, porque a Almada le gusta mucho el juego por las bandas, meter un centro, entonces siempre requiere ese perfil de delantero. De momento no hay nombres específicamente, pero sí hay un perfil y está en contacto directiva y cuerpo técnico para que lo más pronto posible se pueda encontrar a ese centro delantero.
¿Cómo estás, Marce? Qué gusto saludarte. Oye, explicabas muy bien el tema de Dávila, de qué es lo que sucede, de qué depende para que se quede, pero me gustaría preguntarte también el tema de la Pantera Zúñiga, que es otro activo que tiene ahí el América, que también juega de delantero, que desde que llegó a Cuapa se volvió alérgico a meter gol, pero bueno, al final de cuentas es un futbolista que ahí tiene en la plantilla Guillermo Almada. Totalmente descartado, no hay una sola posibilidad de que se pueda quedar para este torneo, así como nos lo has descrito con Víctor Dávila. Zúñiga se mantiene con el equipo, de momento no le surge su salida porque tienen ese par de plazas de extranjeros, no ha sido tomado en cuenta por Guillermo Almada en el arranque de este campeonato. También es cierto que Zúñiga venía saliendo de una lesión en el hombro, entonces ahí está todavía en el aire, ¿no? Se sabe que no existe la urgencia porque tienen 2 lugares para ocupar, entonces por eso se lo están tomando en calma, pero también es cierto que hasta el momento Zúñiga no ha sido tomado en cuenta por Guillermo Almada, entonces veremos qué es lo que sucede. De momento con ciertos temas físicos por la salida de su lesión, pero tampoco con esa necesidad imperiosa de encontrarle acomodo en otro lugar. Bien, Marce, oye, rápido para terminar contigo, el tema de Malagón, ¿cómo va su recuperación? ¿Cuándo podría América tenerlo ya para jugar? Yo sé que Jorge Pietrasanta estaba ansioso por esta pregunta, pero no la quería hacer el mismo Pietra, así que te la lanzo yo. Pero te adelantaste. Malagón ya reapareció el fin de semana jugando con la categoría sub-21 del América ante el Atlético de San Luis. Tuvo participación los primeros minutos del partido que terminó perdiendo América. 0-0 lo dejó Malagón, como en el béisbol. Se fue sin decisión. Después vinieron los goles una vez que salió después de los primeros 45 minutos. Y lo quieren poner a jugar en la sub-21 o al menos un par de semanas para que vaya adquiriendo ritmo y ya después tenerlo a consideración de Guillermo Almada en el primer equipo. Pero ojo, el hecho de que Malagón termine su rehabilitación, su proceso, adquiera minutos en el equipo sub-21, no quiere decir que inmediatamente Almada lo vaya a poner. La filosofía de Almada siempre ha sido, el que mejor esté es el que va a jugar. Y si no ve en ritmo a Malagón o con ciertas dudas, va a seguir Cota en la titularidad hasta que vea que Malagón pues puede ya ocupar el lugar sin mayor problema. Hola, Marce, y ya que hablamos de gente que está por volver, lo de Cendejas, ¿qué tanto va de retirado para que tenga la posibilidad de volver pronto? Sí, Cendejas todavía es una incógnita, le habían diagnosticado originalmente 6 semanas de la lesión que sufrió, entonces pues todavía él está en un proceso un poquito más rezagado con respecto a Malagón, que Malagón ya tuvo minutos en el equipo sub-21, entonces pues hay que esperar todavía la evolución del México americano y saber en qué momento va a regresar, pero seguramente pues todavía varias semanas le restarían para estar de regreso. Bien, pues gracias a Marcelino Fernández del Castillo. Ahí está la situación de los diferentes jugadores que están lesionados y que pues, pronto podrían regresar con el América. Son decisiones bravas, ¿eh? Sobre todo la de Malagón, ¿no? Y también yo creo que la de Cendejas, porque Violante lo ha hecho muy bien por ese costado. Sí, entonces, y está Juárez, la competencia está buena. Clara, hizo gol. ¿no? Hizo gol. Hablando precisamente de eso, Héctor, tocabas el punto de la alineación con la que arrancó América para enfrentar al equipo de San Luis. 7 canteranos, no me extraña conociendo las formas de Guillermo Almada, ¿no? Creo que también la directiva un poco, el hecho de traer a Almada era buscando esta situación, sabiendo que no iban a llegar muchos refuerzos, sobre todo en la parte baja. Ahí vemos a Dagoberto, a Lara, a Ramón Juárez, hablando de los canteranos del equipo del América y lo que está al frente, ¿no? Veiga, Henry Martín y Perea. Lo de Henry Martín ya lo dijo y lo dejó muy en claro Marcelino, están buscando un centro delantero, ¿no? Creo que quedó claro que aunque tienen a América 2 jóvenes, ¿no? A Coco Cervantes y a Coco Cárdenas. Coco Cárdenas, perdón, y también a Pato Salas. Pato Salas. Entonces, bueno, el tema es que esté bien Henry Martín. 7 canteranos, porque Ícaro se cuenta como canterano, ¿no? El brasileño podría ser, si no son 6, pero el otro día arrancó con 4 y con 9 mexicanos, y ahora arranca con 8 mexicanos. No le tiembla la mano. No le tiembla la mano. Y es el sello de Almada. Y el sello de Almada. Y lo del portero, ayer pone a Fernando Tapia, que ya tiene 25 años, pero tú lo has visto, es un portero, tú lo has visto, César, de mucha calidad, mucha calidad. Lo habían llevado a Querétaro, luego lo llevaron a Venados, luego estuvo en Tigres, pero casi no ha jugado. Es que es un portero que tuvo la mala fortuna de en algún momento estar detrás de Guillermo Ochoa, después estar detrás de Luis Malagón, de Nahuel en su momento en Tigres. Entonces, incluso
incluso ayer es el primer partido en primera división para Fernando Tapia con la camiseta del América, a pesar de que es formado en las fuerzas básicas del América. Entonces tienen ahí también una carta muy confiable en Tapia, esa que vemos que salva a Ramón Juárez en la línea. Primero la toca Tapia, le resta velocidad al balón y alcanza a llegar Juárez gracias a eso. Y también el tema de Arriaga, ¿no? Que ha hecho muy bien las cosas, ahí lo vemos con ese disparo cruzado. Su primer gol, ¿no? Marcando la tercera anotación, su primer gol en la primera división para Diego Arriaga. Entonces, América tiene jugadores interesantes en fuerzas básicas, en inferiores, y además hoy está un técnico que confía en ellos. No le da miedo. Exacto, no le da miedo sentar absolutamente a nadie. Ese es el sello de Guillermo Almada y puede ser algo Pero lo va a tener que hacer promisorio. en algún momento, ¿eh? Es que Conociendo a Almada, no sé. lo que sí creo es que, por ejemplo, lo de Arriaga, que había debutado en enero del año pasado, cuando Jardine utilizó a varios jóvenes y le salió. Sí, en unas primeras jornadas. Y luego, pues prácticamente nada hasta ahora. Y tiene 22 años, ya no es el jovencito como los que saca de repente Pachuca, o tiene Tijuana, o tiene el Guadalajara. Pero pues es bueno tener este tipo de opciones, ¿no? Pato Salas ya tampoco es un jovencito, No, ya el no. más es el Coco, ¿no? Coco tiene Cárdenas 18. tiene 18, 19. Es, el por ahí. que, es el de los más nuevos que ha llegado. Yo lo que supe allá adentro, un pajarito me estuvo platicando que el asunto de Zúñiga, del Pantera Zúñiga, es un asunto de actitud muy mala, una actitud al trabajo mala, y esa actitud ellos en el cuerpo técnico de Almada se califica mucho la actitud del jugador, muchísimo se califica. Claro. Entonces, los que tengan más actitud para jugar, no aptitud con P's, pues tienes facultades para Talento, hacerlo, sí. ¿no? Pero cuando no tienes actitud, entonces no le sirves mucho a la forma en que Almada interpreta una labor de equipo, ¿no? Sí. Pues Pantera Zúñiga, el hecho de que esté Henry Martín en mal momento jugando, el hecho de que Cárdenas lo haya debutado ahora, el hecho de que el Pato Salas sea la tercera opción y que tú seas la cuarta, la quinta o la sexta. Y que estés buscando un centro delantero. Que no entre en planes, punto, Sí, ¿no? claro. Para que no entre en planes. No lo han dicho que no entre en planes porque creen que si cambiara la actitud, si mostrara- Ahora- porque talento, confían en su talento. Ahora que, Goleador ya. ahora que hablamos de pajaritos que cuentan cosas, a mí otro me dijo que sí, Zúñiga pues, está borrado y no entra en planes de está Almada. borrado Pero mira, por eso. Y no entra en planes de Almada. Y si llega una oferta por él, se va a ir. Si no llega, pues tendrás que quedártelo porque es un activo tuyo. Sí, pero no va a jugar. hoy De acuerdo, América ahora. lo quiere sacar. Eso sumado a lo que decía Marcelino del tema de los refuerzos y las dos plazas de extranjero que tiene el América. Se oye muy bonito con el América, que 7 canteranos, que 9 mexicanos, pero la grandeza de este equipo necesita también extranjeros de ese tamaño. ¿Debe buscar América o no Pero ha llenar sido estas dos exitoso. plazas con Es que- jugadores que también lleguen de renombre? Yo creo que Sí, sí. pero ha habido épocas en donde los extranjeros estos de los que hablas se hacen en el club, se hacen en el América. Ha habido otras como el Bam Bam Zamorano, Sí, como pero- el Piojo López, pero sí ha habido otras épocas en donde estos grandes Pero, se ok, hacen. un Benítez si quieres, tricampeón de goleo Pero- con el pero equipo de la Chucho América. Benítez Hoy, se pero hizo. está bien, por Benítez eso, ya llegó como hablando de lo figura. que tú dices. Pero estaba en Santos, lo mismo que probado cuando en el estaba en fútbol Chiapas. mexicano, Pero ya había estado en Birmingham pero se también. hizo figura en el América, ¿no? Sí. Ahora Cabañas, por ejemplo, pero necesita Cabañas se hizo casi. Está bien, necesita Hola, América, de Chiapas. necesita América un extranjero de ese quién? tamaño. ¿Como quién? Con Paulinho, ¿A quién dices. propondrías? Bueno, A Paulinho Paulinho, cuando llegó. pero Paulinho estaba cantado desde hace tiempo, ¿no? Sí, Con pero América y no ha podido ir por él, o no ha querido más bien. Y hoy se ve difícil debido a las circunstancias que aparentemente guarda el equipo del América, vayan por una bomba de ese tamaño, ¿no? Es que Van a apostar por jugadores, como lo dice Pietra, que a lo mejor sin tanto renombre, pero que en la Liga Mexicana terminen explotando. ¿Qué es lo que mejor que le podría pasar al América? Que encontraras un Joao Pedro, como el de San Luis. Bueno, esa también será de maravilloso. Joao, Nadie dijiste, confiaba ¿no? con él y hoy es el mejor jugador de la Liga Ahora, cuando está sano, obviamente. Dos cosas. ya estaba en Cruz Azul. Eso es a pero- lo que tendría que aspirar hoy el América, buscar Dos ese tipo cosas de perfiles. rapidísimo. Con América. El tema de Malagón. Cuando alguien pierde la titularidad por bajo rendimiento, por Ajá. actitudes como las que has mencionado, lo entiendo. Lo de Malagón fue por una lesión. lesión. Le va a tener que dar la oportunidad a Malagón de recuperar esa Cuando esté titularidad listo. que tenía en el América. Ok, cuando esté listo. Cuando esté Serán listo. después de lo que vimos, 3, 4 jornadas a lo mucho, pero la oportunidad se la tiene que dar a Malagón, no se la puede negar. Claro, aunque está ahí Cota, ¿no? Lo de Cota es una No, ganancia pero no me campeón pongas a Cota a en la varias altura de veces. Malagón. Ah, no, ¿y por qué no? No. A Hay, ver, explícame. hay una diferencia muy grande de Malagón a ¿Diferencia de qué? A ver, Jorge La Pietrasanta. experiencia de Cota y los títulos que ha ganado Cota en León y en Guadalajara no cuentan y ahora Y, acá y- con el y América. la ¿o qué? experiencia y los La títulos que ha experiencia de ganado Cota. Malagón con el América no pero ¿por cuentan. qué dices que no los compare? En el América está en otro nivel. No, si me dices que no lo compare con Tapia, aunque tiene grandes cualidades Tapia, voy de acuerdo. Bueno, entonces
entonces pero tú me estás diciendo entonces Cota. tú no le das la oportunidad a Malagón y se dije queda que Cota sí, hasta sí que falle tendría que. Cota. Te dije que sí, pero pues, si se compara la calidad de los dos, por supuesto que se compara. Ahora, aquí hay una situación muy importante. Cuando Cota firma en 2024, a él le dijeron, tú vas a venir a ser el suplente de Malagón. Sí. Y él sabe perfectamente que si llegó al América es porque venía del suplente de Malagón. Él no venía a pelear titularidad con nadie, él no venía a ser figura del Y ha América. respondido, eso sí, cuando Eso ha sí, jugado a la, responder. la situación orilló a que él fuese el ¿Con titular. quién fue eso? Con Jardine. Con Jardine, sí. Hoy está Almada. Eso es quizás lo que Hoy está podría Almada. jugar a favor de Cota. Pero Sí, si nos Almada, vamos a eso, si Cota sigue jugando Cota en sabe este que nivel, él iba a va un ser rol de titular suplente. todo el torneo. Para Es mí- que a eso es a lo que iba. O sea, va a Te ser lo firmo. Cota Si- titular todo el torneo, Si sin sigue en darle la este oportunidad nivel, a Malagón. Que esté Malagón ya listo, ¿Sí? va a ser Cota el titular. yo creo Es que el Malagón que tendría que ser el trabaja- titular. Malagón tendría que ser. El que trabaja y el que está en buen momento. Eso Y lo vimos Cota en es- Cruz Azul con Kevin Mier. Se la regresaron. Yo lo que no puedo negarles la oportunidad a Andando muy bien Malagón Gudiño, Yo estoy de de acuerdo. recuperar esa Yo estoy de titularidad. Y no acuerdo, tiene pero que ser nada más un partido. Lo ¿no? que es lo que nosotros conocemos de Haciendo Almada Almada. es eso. Buen momento y trabajo. Trabajo. Es lo que está pasando, por ejemplo, con Juárez. Juárez casi no jugaba con Jardine. No, estaba por borrado. otros temas, si quieres. Pero trabajo siempre ha tenido Juárez y lo saben, César, en los Sí, que sí, cubren sí. y han cubierto el América. Siempre ha trabajado Algo- al 100, algo había al que 1000. no le Y actitud gustaba. al 100 también. También, Ramón por siempre eso actitud hoy al está 100. jugando. Por eso está jugando. Y la No sé. directiva, a pesar de que no lo quería Jardín, no lo metía, o cuando lo metía un gol y luego lo sacaba y luego no lo volvió a meter, la directiva, sin embargo, lo renovó 4 Ya. años. Sí. Ahora ¿Por qué? Porque la difícil. directiva sabe que es un gran futbolista. Jardine no le gustaba. Ahora con este hombre ha sido titular todos los Un partidos. buen central, joven, formado en la cantera, mexicano, entonces tiene todo. Ahora, yo para cerrar, yo Tipo creo que Alfredo hoy Tena. Malagón tendría que seguir siendo el titular del América. Yo de Y acuerdo. deberían darle Ahora, la oportunidad de no sé si demostrarlo. coincidan. Difícil hoy decir que América es candidato al título cuando ha enfrentado a Querétaro, Atlante, Santos no, y San Luis. No son pro. Va bien. Va bien, pero El difícil es calendario decir que mando. sea todavía candidato al No, título. candidatos, más candidatos También otros. calendario favorable el de Atención, aficionados del América. Luis Ángel Malagón está cada vez más cerca de volver a defender el arco de las Águilas, y después de varios meses de incertidumbre, ya existe una fecha aproximada para su esperado regreso a las canchas. El guardameta michoacano ha recibido el alta médica y ya trabaja al parejo de sus compañeros, una noticia que representa un enorme alivio tanto para el jugador como para el cuerpo técnico y la afición azulcrema. Lo más llamativo es que su recuperación ha evolucionado de manera mucho más favorable de lo que se esperaba inicialmente. Cuando Malagón sufrió esta grave lesión, dentro del América se contemplaba que su regreso pudiera darse hasta finales de 2026. Sin embargo, el arquero ha respondido de manera positiva al proceso de rehabilitación y todo apunta a que podría volver mucho antes de lo presupuestado. De acuerdo con la información disponible, Luis Ángel Malagón estaría en condiciones de volver a disputar un partido aproximadamente dentro de 2 semanas. Es decir, su regreso podría producirse durante las primeras semanas de septiembre, lo que abriría la posibilidad de verlo nuevamente bajo los 3 postes a mitad de la apertura 2026. Eso sí, hay un detalle muy importante: estar médicamente disponible no significa necesariamente que Malagón vaya a recuperar inmediatamente la titularidad. Y aquí es donde Guillermo Almada tendrá una decisión bastante complicada. Actualmente, Rodolfo Cota ha respondido de buena manera bajo los 3 postes y ha aprovechado la oportunidad que se le presentó tras la ausencia de Malagón. Por lo tanto, el entrenador uruguayo tendrá que analizar cuidadosamente si es conveniente darle minutos inmediatamente a su arquero titular habitual o mantener la continuidad de quien ha estado defendiendo el arco durante su ausencia. Además, Almada tendrá que valorar el ritmo futbolístico de Malagón. Después de tantos meses fuera de competencia, el portero necesitará recuperar sensaciones, confianza y ritmo de partido, especialmente considerando que una lesión del tendón de Aquiles es una de las más delicadas que puede sufrir un futbolista. Pero para entender la magnitud de esta noticia, tenemos que regresar al pasado 10 de marzo, una fecha que seguramente Luis Ángel Malagón nunca olvidará. Ese día, el América enfrentaba al Philadelphia Union en la CONCACHAMPIONS y las Águilas consiguieron una victoria por 1-0. Sin embargo, la celebración quedó completamente opacada por la lesión de su guardameta. Malagón sufrió una ruptura del tendón de Aquiles que le impidió continuar en el encuentro. El portero tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 42 y, desde ese momento, comenzó un largo proceso de recuperación. La lesión fue un auténtico golpe para el América, pero también para la selección mexicana. Malagón estaba considerado dentro de los porteros que podían formar parte de la convocatoria de Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que esta lesión también terminó alejándolo de uno de los eventos deportivos más importantes de su carrera. Posteriormente, el arquero fue sometido a una intervención quirúrgica que resultó exitosa. En aquel momento, el pronóstico inicial apuntaba a una recuperación de entre 6 y 8 meses,
razón por la cual dentro del América se manejaba la posibilidad de que Malagón regresara hasta los últimos meses del año. Pero el panorama cambió. Su recuperación ha sido más rápida de lo esperado y ahora el guardameta ya entrena con normalidad junto al resto de sus compañeros. Si todo continúa de la misma manera, en aproximadamente 2 semanas podría volver a estar disponible para disputar un partido oficial. Y aquí aparece otro punto que seguramente generará debate entre los aficionados americanistas. Antes de sufrir esta lesión, Luis Ángel Malagón ya había perdido protagonismo en la Liga BBVA MX debido a una baja en su nivel de rendimiento. Por lo tanto, su regreso no necesariamente significa que tenga la titularidad garantizada. Guillermo Almada podría decidir llevarlo poco a poco, darle algunos minutos y observar cómo responde físicamente antes de devolverle la responsabilidad de ser el dueño absoluto del arco azul crema. Además, el entrenador uruguayo ha demostrado que no suele regalar puestos. Si considera que otro jugador está en mejores condiciones, puede mantenerlo como titular sin importar el nombre o la trayectoria. Por eso, el regreso de Malagón podría convertirse en una auténtica competencia interna por la portería del América. Por un lado está un arquero que durante los últimos años se convirtió en una pieza importante para las Águilas y que ahora vuelve con la intención de recuperar su lugar. Por el otro, está Rodolfo Cota, quien tiene una enorme experiencia y que actualmente está aprovechando la oportunidad que recibió. Y tampoco podemos olvidar que en la banca existe otro guardameta que, hasta el momento, no ha tenido minutos bajo las órdenes de Guillermo Almada. Esto hace todavía más interesante la situación del arco americanista. En otras palabras, cuando Malagón vuelva, Almada tendrá que tomar una decisión que podría marcar el rumbo del América durante la apertura 2026. ¿Regresará directamente a la titularidad? ¿Tendrá que esperar en la banca? ¿O veremos una rotación mientras recupera completamente su ritmo? Por ahora, lo más importante es que Luis Ángel Malagón está cada vez más cerca de volver. Después de una lesión que parecía mantenerlo fuera prácticamente todo el año, el arquero ha conseguido adelantar considerablemente sus tiempos de recuperación. La posibilidad de verlo nuevamente defendiendo el arco del América durante las primeras semanas de septiembre ilusiona a la afición, pero también abre una nueva competencia dentro del equipo. Y ahora la gran pregunta es, ¿Guillermo Almada le devolverá inmediatamente la titularidad a Malagón o respetará el buen momento de Rodolfo Cota? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Quién debería ser el portero titular del América cuando Luis Malagón esté al 100%? Si te gustó esta información, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de las últimas noticias del América y todos los detalles sobre la apertura 2026. Guillermo Almada borra del mapa a 3 jugadores del América. América sigue dando de qué hablar en esta apertura 2026. Y esta vez, la noticia no está relacionada con un nuevo refuerzo ni con una negociación en el mercado de fichajes, sino con las decisiones que está tomando Guillermo Almada dentro del terreno de juego. El técnico uruguayo llegó al banquillo azul crema con una filosofía muy clara: competir al máximo nivel, darle oportunidades a los jóvenes y, sobre todo, recuperar futbolistas que por diferentes circunstancias habían perdido protagonismo. Y hasta ahora, Almada ha demostrado que no le tiembla la mano para tomar decisiones importantes. El nuevo entrenador del América ya ha comenzado a darle oportunidades a varios jóvenes de la institución, incluso debutando a 2 canteranos y otorgando minutos a futbolistas como Ícaro da Conceicao, Alejandro Cárdenas y Osvaldo Arriaga. Además, algunos jugadores que necesitaban recuperar confianza han comenzado a responder bajo sus órdenes. Casos como los de Isaías Violante, Eric Sánchez y Kevin Álvarez son una muestra de que Almada está intentando sacar el máximo rendimiento de su plantilla. Sin embargo, mientras algunos jugadores han ganado protagonismo, hay otros que prácticamente han desaparecido del panorama. Y hay 3 nombres que llaman especialmente la atención: Raúl Zúñiga, Emilio Lara y Patricio Salas. Raúl Zúñiga, el delantero olvidado. Comenzamos con Raúl Pantera Zúñiga. El atacante colombiano llegó a esta apertura 2026 con la intención de recuperar su mejor versión después de haber atravesado problemas físicos que lo alejaron de las canchas. Sin embargo, desde la llegada de Guillermo Almada, Zúñiga todavía no ha podido disputar un solo minuto con el primer equipo. Hasta el momento, el colombiano únicamente ha aparecido en una convocatoria. Fue en el partido inaugural frente a Querétaro, encuentro en el que permaneció en el banquillo durante los 90 minutos. Y esto resulta especialmente llamativo porque Zúñiga es uno de los delanteros que forman parte de la plantilla del América. Pero Almada parece tener muy claras sus prioridades en ataque. Por ahora, el entrenador no le ha encontrado un espacio dentro de su esquema, por lo que la Pantera tendrá que trabajar todavía más si quiere convencer al estratega uruguayo. Y evidentemente, la competencia en el ataque azul crema no será sencilla. Emilio Lara,
sin minutos desde su regreso. El segundo caso es todavía más contundente. Hablamos de Emilio Lara. El llamado Pelón regresó al América para esta apertura 2026 después de pasar 2 años a préstamo con Necaxa. Su regreso al nido generó expectativas, principalmente porque se trata de un futbolista que en su momento fue considerado una de las grandes promesas de la cantera azulcrema. Sin embargo, el regreso no ha sido como seguramente esperaba. Desde que volvió al América, Emilio Lara no ha disputado un solo minuto bajo las órdenes de Guillermo Almada. Y esto deja una pregunta bastante interesante sobre su futuro. ¿Será capaz Lara de darle la vuelta a esta situación? Porque Almada ha demostrado que sí está dispuesto a darle oportunidades a los jóvenes, pero también ha dejado claro que nadie tiene el puesto asegurado. El técnico uruguayo parece estar utilizando a los futbolistas que considera que mejor responden a sus exigencias, independientemente de su nombre, edad o pasado dentro del club. Por eso, para Emilio Lara el panorama actualmente luce complicado. Patricio Salas, de titular a tercera opción. Y finalmente tenemos el caso de Patricio Salas. Probablemente sea el jugador cuya situación más ha cambiado en comparación con el torneo anterior. Durante el Clausura 2026, el Pato Salas logró ganarse la confianza de André Jardine. El delantero de 22 años incluso terminó siendo titular en la recta final del torneo, convirtiéndose en una de las alternativas importantes del ataque azulcrema. Pero con el cambio de entrenador, las cosas dieron un giro. Con Guillermo Almada, Salas ha perdido protagonismo de manera considerable. Hasta ahora, únicamente ha disputado 15 minutos, los cuales sumó en el encuentro frente a Atlante. Y actualmente se encuentra por detrás de Henry Martín y Alejandro Cárdenas en la pelea por un lugar dentro del ataque. Es decir, un futbolista que terminó siendo titular con Jardine ahora prácticamente ha quedado relegado con Almada. Esto demuestra lo rápido que puede cambiar la situación de un jugador cuando llega un nuevo entrenador con una idea futbolística completamente diferente. Almada no regala minutos. Y aquí está precisamente la clave. Guillermo Almada ha demostrado que sí apuesta por los jóvenes. Ha demostrado que puede recuperar futbolistas. Pero también ha dejado claro que los minutos se ganan en los entrenamientos y en los partidos. No importa si un jugador tiene experiencia, si viene de ser titular con el anterior entrenador o si pertenece a la cantera. Si Almada considera que otro futbolista está en mejor momento, tendrá prioridad. Y eso puede explicar perfectamente lo que está sucediendo con Zúñiga, Lara y Salas. Mientras algunos jugadores han comenzado a convertirse en piezas importantes para el nuevo proyecto, estos 3 futbolistas tendrán que trabajar prácticamente desde cero para volver a entrar en los planes del entrenador. Además, todavía estamos en una etapa temprana de la apertura 2026. Por lo tanto, sus historias todavía pueden cambiar. Una buena actuación en un entrenamiento, una lesión de algún compañero o simplemente una modificación en el sistema de juego podría abrirles nuevamente la puerta. Pero por ahora, la realidad es clara, Guillermo Almada prácticamente los ha borrado del mapa. Y ahora habrá que esperar para saber si alguno de los 3 consigue darle la vuelta a esta situación o si, por el contrario, terminan buscando una salida del club en los próximos meses. Porque una cosa está quedando clara en este nuevo América, Almada no llegó para respetar jerarquías, llegó para formar un equipo competitivo y utilizar a los jugadores que mejor se adapten a su idea. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que Guillermo Almada está tomando la decisión correcta al dejar fuera a Raúl Zúñiga, Emilio Lara y Patricio Salas? ¿A cuál de los 3 le darías una oportunidad como titular? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las últimas noticias del América.